y alérgicos corticoides. Corticoides. Va a ayudar si es. Ayuda en el proceso, pero le tiene que administrar además de ello antibióticos. Sí. Entonces no tiene ninguna sensación, no duele, No solo duele. el aspecto. Solo el aspecto, sí. A evaluação da escalatina sempre vai ser cetocanal? Silencio, por favor, ¿sí? A evolução da escalatina sempre vai ser cetocanal? Sí, siempre. Entonces siempre empieza garganta, luego piel, cuello, abdomen, miembros superiores. Respeta palma de las manos, planta de los pies y borde de la boca. ¿Qué significa eso? Que alrededor de la boca no aparecen exantemas, que en la palma de la mano no aparecen exantemas y en la planta de los pies tampoco aparecen exantemas. Entonces, siempre va a respetar esos lugares. Otra cosa, hay una prueba que se llama línea de pastilla, que ustedes pueden hacer al paciente. Presionan el abdomen del paciente en los lugares donde tenga ese enrojecimiento y si se desvanece, si pierde el color rojizo y queda del mismo color que la piel del paciente, entonces eso se llama signo de pastilla positivo y es sinónimo de escarlatina. Entonces esa es la prueba rápida que ustedes pueden hacer. Si es una reacción alérgica, si ustedes presionan, no sucede nada. Si es una virósica, lo mismo, no se palidece. Y en el caso de la escarlatina, palidece al presionar. Sí, presionar, pero tiene que ser abdomen o donde haya pliegues cutáneos. Entonces, principalmente abdomen. Se presiona, desvanece, pierde el color rojizo, significa que hay una patología denominada escarlatina, causada por Streptococcus pyogenes. ¿Es posible que la escarlatina se resuelva sola? Sí. O sea, autolimitada. Sí, puede resolverse solo. Sí, cuando el sistema del paciente es inmunocompetente, entonces se desarrolla y se desenvuelve sola y se resuelve sola. ¿Cómo se transmite? Tipo, ¿se puede transmitir por el toque? Puede transmitirse por contacto directo, pero también por gotículas bucales. Recuerden que inicia como una amigdalitis. Por eso siempre tiene que hacerse una diferencial de una amigdalitis común y corriente. Y este proceso de exantema generalizado normalmente ocurre en un plazo de 2 días aproximadamente. Se inicia como una amigdalitis y en 2 días ya empiezan a desarrollar este proceso de exantema escaleniforme. Bueno, el eczema es lo mismo, el microorganismo se introduce a través de una herida o de un arañazo o de un picazón. A partir de ahí empieza a atacar la epidermis y la dermis. Entonces ya es un poquito más profundo. Si no se llega a restablecer, puede ir a tejidos más profundos y puede llegar a un shock séptico, por ejemplo. Puede ser único, puede ser múltiple. Tratamiento normalmente es con antibiótico-terapia de la misma forma que las otras patologías. Eso es muy común ver en niños en edad escolar. Bueno, ya les había explicado prácticamente todo. Faringitis, esa es la característica principal. Sus sintomatologías: dolor de garganta, fiebre, malestar general, cefalea, linfaadenomegalia y presencia de exudado a nivel de las amígdalas. Esa es la característica principal. Eso ya está en la plataforma. La nueva diapositiva ya está en la plataforma, pueden descargar de ahí. Entonces se desarrolla aproximadamente 2 a 4 días después de haber entrado el paciente en contacto con el microorganismo. ¿Cómo podemos llegar a adquirir? Por ejemplo, ella tiene amigdalitis, comparto vaso con ella, comparto garfos con ella, cucharas con ella, entonces también puedo adquirir. O ella tos enfrente mío, también puedo adquirir.
estamos acostumbrados a preparar. Bueno, algunos. Yo no tomo Sai Murarelli mais- y mate, ¿verdad? Que sai mais fácil ler aí, ó, que já não. Se fica do Recuérdense que cinturão. hay 100 serotipos diferentes, Te quito lo así. que significa que podemos llegar a adquirir 100 veces. Algunas veces es asintomático, algunas veces se encuentran presentes las amígdalas pero no producen sintomatología. U otras veces presentan sintomatologías leves o moderadas. A veces se restablece espontáneamente y hay otras veces en que el paciente va a necesitar antibiótico terapia o va a llegar a algo mucho más grave. Escarlatina, que también ya les había explicado, normalmente empieza como una faringitis y es una complicación de una faringitis. Es frecuente en niños y empieza 1 o 2 días después aproximadamente de que haya iniciado una faringitis. Entonces empieza el exantema escalanitiforme a nivel del cuello, posteriormente al nivel del tronco, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores y puede abarcar todo el cuerpo del paciente. Cuando llega a ser generalizado, el paciente corre el riesgo de llegar a un síndrome del shock séptico. ¿Por qué? Porque también es producida por exotoxinas pirogénicas. Sí. ¿Eso es algo que reaparece después que uno tiene o tendría que Puede volver, en contaminarse? realidad tiene que volver a recontaminarse porque hay 5 tipos de proteínas M diferentes que producen escarlatina. Entonces, si yo ya tuve escarlatina una vez, si yo vuelvo a infectarme con una bacteria que tenga la exotoxina pirogénica, entonces puedo volver a adquirir escarlatina. Ah, pero una vez que vos tengas, vas a tener inmunidad para... Contra un serotipo, pero hay 5 serotipos diferentes que producen escarlatina. Bueno, ya les había dicho también que respeta palma, planta, Nos pés. zona peribucal y la forma rápida de determinar la presencia de escarlatina es por, Barriga apertando. ¿cómo se llama? Presión. Presión Y palidez. abdominal que se denomina signo de pastilla, Pastilla. decoloración de la zona abdominal o palidez de la zona abdominal. Síndrome de pastilla. Eso está todo aquí. Sí. Ese es causado por un virus. Sí. Por eso que ustedes siempre van a tener que hacer la diferencial. Entonces, esta patología, la escarlatina, van a tener que hacer diferencial de mouth, face, boca y van a tener que hacer la diferencial de la herpes zóster también y de la Epstein-Barr, que también la Epstein-Barr produce síndrome mononucleoso, faringitis y exantema escalanitiforme. Por eso que la vida del médico nunca es fácil. ¿Por qué? Porque van a tener frente a un paciente con múltiples manchas y se le va a cruzar todas las patologías y todos los virus y bacterias por la Ela cabeza. tá rindo só. Entonces ahí ustedes van a tener que definir, van a tener que ir haciendo la diferencial. Mi paciente, ¿cómo empezó? ¿Dónde se infectó? Empezó con la amigdalitis. Alguien de su familia tenía amigdalitis, de esas características. Por eso que para el médico su principal instrumento es la boca, algo que a veces no quieren usar, pero indagando un poquito ustedes pueden llegar a un diagnóstico rápido, sin tener que esperar 48 horas o 72 horas por el cultivo. Signo de pastilla. Signo de pastilla. 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 Impétigo. Ya vieron eso, ¿verdad? Bueno, el impétigo de los estreptococos es prácticamente lo mismo que del estafilococo. Empieza luego de una enfermedad respiratoria, puede introducirse la bacteria a través de las comisuras labiales, empieza como una mácula, una exantema, una pústula. ¿Saben qué es mácula, verdad? Hiperpigmentación o despigmentación. Exantema, Rojo. enrojecimiento e hinchazón. Pústula,
Formación de secreción purulenta. Entonces es un proceso. Se enrojece, se hincha, se forma pus. Por eso decimos mácula, exantema, pústula. Son 3 procesos diferentes. Entonces, una vez que la pústula explota, se forma una costra. Y una vez que la costra se desprende, ocurre resolución espontánea. En la normalidad, cuando hablamos normalmente, no desemboca a un shock séptico. ¿Por qué? Porque normalmente suele ser localizado. Pero hay casos en donde durante el drenaje ocurre infección o se contamina el paciente y contamina todo el cuerpo. Cuando llega a ser generalizado, puede llegar a un síndrome del shock séptico. Entonces, rara vez llega a shock séptico, pero puede ocurrir. Ella drena sola. Ella drena sola. Pero los niños, ¿qué hacen? Cuando encuentran una boya, explotan. Y después se tocan todo el cuerpo. Por eso que normalmente abarca la cara, puede abarcar los miembros superiores, miembros inferiores, puede abarcar todo el cuerpo. En caso de que llegue a ser generalizado, puede tener febrícula, fiebre, escalofríos, como consecuencia llegar a un síndrome del shock séptico. En lo normal no llega a eso, pero no significa que nunca va a llegar a eso. Esse pus ele é só externo? Ese pus es externo porque solo abarca la capa superficial. Por eso que cuando se descama, normalmente no deja cicatriz, porque es solamente piel, la dermis. Se a gente tem furúnculo, contamina a outra parte, né? ¿Forúnculo? Sí, Sim, aí seria a mesma. la misma cosa. Si este llega a ser generalizado, significa que se está convirtiendo en bacteriano. Entonces, de la misma forma puede ser. Tem mais de uma cidade. Tem, ¿no saben si esto funcionaba? ¿Te chupas? Todo meio? Ahí está. Você já tá na hora de acabar. Ya quiere descansar. Loucura, rapaz. Eu tô com sono. Sabe o que você pensa também? Ainda não, eu vou guardar um pouquinho. 10 horas eu volto. 10 horas. Ai, meu sonho. 10 horas eu volto. Ainda bem que você começa a buscar, porque eu tenho muito medo de analisar. Gente, depois a pessoa não vai que eu chuto ele. Invadiu no meu espaço. Isso aqui? Você vai Olha chutar aqui, aqui? onde tá meu joelho? Você vai chutar aqui? Não, aí daqui a pouco eu tô batendo o joelho, senão eu tô pra chutar. Silencio, falta Vai cheio poco. de show, né? Virou Paquita. Erisipela. Erisipela, ya hay signo más sistémico, ya capa tejido cutáneo y subcutáneo. Subcutáneo superficial. Siempre va a presentarse linfadenomegalia, fiebre, escalofríos, leucocitosis del paciente, van a aumentar los números de glóbulos blancos, que es característico de las infecciones bacterianas. Y en la zona infecciosa va a haber zonas bien delimitadas entre la parte infectada y la parte no infectada. Aquí normalmente no abarca tejido subcutáneo profundo, abarca tejido subcutáneo superficial. Se forma una mácula, un exantema. Ese exantema normalmente suele tener bordes protuberantes. Posteriormente a ello se forman esas pústulas que ustedes ven allá. Esa pústula puede drenar y una vez que drene se descama la piel. Este erisipela puede salir en la cara, en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Anteriormente solamente se veía en el rostro. Hoy en día lo más común es ver en miembros inferiores. Esta erisipela en la normalidad no llega a un shock séptico, pero sí puede desembocar fácilmente a una celulitis. En la celulitis ya se abarca capa subcutánea profunda.
entonces ya es más profundo. Se presenta también fiebre, se presenta escalofrío, se presenta linfadenomegalia, se presenta leucocitosis, pero abarca capa profunda. Además de ello, se convierte en bacteremia y puede desenvolverse fácilmente una septicemia o puede llegar a un síndrome del shock séptico. Aquí, si ustedes se fijan, tienen zonas bien delimitadas en la zona infectada y la no infectada. Aquí tenemos una erisipela en el rostro y tenemos una erisipela en el miembro inferior, donde ya empieza una fascitis necrosante, lo que significa que esto ya fue desembocando a una celulitis, posteriormente a una fascitis necrosante. Aquí vemos una celulitis. Si ustedes se fijan, la celulitis también presenta esas pústulas, pero normalmente no presenta ese hinchazo, no está hinchado, el exantema no es tan pronunciado. Entonces, esa es una de las diferencias principales entre la erisipela y la celulitis. Además, esto progresa rápidamente y al progresar ya no se ve una zona bien delimitada entre la zona infectada y no infectada. La celulitis se debe de drenar y someter a antibiótico-terapia. Si no se drena, el proceso de recuperación va a ser extremadamente lenta y lo más probable es que el paciente llegue a un síndrome del shock séptico. Fator de idade Factor de edad, enfermedad de base, influye. Entonces, en personas con diabetes, por ejemplo, una celulitis puede llegar a ser mortal. En una persona joven, en una persona inmunocompetente, una celulitis puede retroceder en 7 a 10 días aproximadamente. ¿Qué? Inmunosuprimido. VIH, pacientes con cáncer, pacientes que tengan nefropatías, hepatopatías, ellos siempre va a ser mucho más grave. E qual é o mais comum, por exemplo, para paciente chegar a ter erisipela? ¿Cuál es la edad más común? Eso. No hay un rango de edad. Es más común en niños y es más común en adultos mayores. Pero hoy en día ya no existe una delimitación. Lo que antes se decía es solamente para población carenciada. Hoy en día ya no hay eso. Hoy en día es todos por igual. Lo más común es niños y edad avanzada. Pero no significa que ustedes no encuentren en una persona de 18 años, de 25 años. Entonces, ya no hay un rango estipulado. En inmunodeprimidos es mayor la probabilidad de que se desarrolle. E pode se desenvolver por meio de corte ou uma coisa assim? Un corte, un traumatismo, una picadura de un insecto, por donde el microorganismo se vaya a introducir. ¿Qué pasa si yo tengo un corte? Te voy a poner de ejemplo, no te enojes, no que ella es portadora de Streptococcus pyogenes en la zona bucal. Empieza a toser, a toser, a toser. Tapa la boca, después toca el pupitre. Yo vengo, tengo un corte, coloco mi mano allí, la bacteria se introduce. Entonces, dependiendo si la bacteria tiene la enzima o la toxina, va a ir causando las diversas patologías. Fascitis necrosante. Lo mismo. En la fascitis necrosante también se denomina como gangrena estreptocócica. Aquí ya hay necrosis. Necrosis de piel, necrosis de músculo, necrosis de tejido adiposo. Esta fascitis necrosante normalmente produce destrucción en fascias, lo que significa que va a ir abarcando una musculatura en específico y va a ir destruyendo toda esa musculatura. Cuando termina la destrucción, progresa a otra fascia. Por eso se llama fascitis necrosante. Se introduce el microorganismo a través de un corte, un traumatismo, una herida quirúrgica, una quemadura. Entonces, son varios los lugares por los cuales ellos se pueden introducir. Puede producir ampollas, inicialmente puede ser una celulitis, posteriormente se producen ampollas, se gangrena o se necrosa una zona en particular, se produce insuficiencia multiorgánica, posteriormente la muerte del paciente.
Entonces esa fascitis necrosante puede desembocar en muerte en menos de 72 horas. Quarto grau aí. Bem pesado. Aquí les voy a mostrar la imagen. Tejido adiposo, piel, tejido adiposo, músculo. Puede llegar a huesos. Puede llegar a huesos. Este llegó al hueso. Este te va Aquí, si ustedes se fijan, está dañando todo lo que es piel. Ya empezó a dañar tejido adiposo y ya se está introduciendo a los músculos. Eso al abrir, ¿ven? Al abrir, toda la zona ya está completamente necrosada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar toda esa zona necrosada. Si no se elimina eso causa la muerte del paciente por shock séptico. Tem Entonces, que amputar, entonces. no, amputar va a ser lo último que vas a hacer. Ah, Entonces, primero vas a eliminar todo músculo, todo tendón, todo lo que tengas frente. Y por último, vas a sacar su Vai hueso. ficar andando com dor, né? ¿y cómo que va a quedarse si no tiene tendón? Queda hueso. Normalmente con la piel también se restablecen los tendones, se depositan nuevamente. Normalmente quedan tendones en zonas posteriores, pero si es zona posterior, entonces hay que ver la forma de solucionar. Y la persona va a poder Camina, Sí. camina cojo, pero camina. Não vai ser igual. Las personas que están con escaras ¿tienen algo que ver con puede llegar a esto, pero cuando hay escaras normalmente es piel. Cuando ya llega a profundizarse y se introduce la bacteria, ahí sí puede llegar a una fascitis necrosante. Pero escaras normalmente es por la posición en la cual el paciente se encuentra por mucho tiempo. pero puede llegar? Puede llegar. La escala es una puerta, ¿verdad? Es una puerta de entrada, pero no precisamente es causado por el streptococcus. Sí. Entre fascitis y necrosis, gangrena, fascitis, necrosis, es lo mismo. Sí, es porque murió algo. Agora não. Ataque fascias, abajo fases. Yo tengo un tejido muscular aquí, entonces va atacando toda esa fase. No va a expandirse aquí, va a expandirse en fases. Esa misma cosa. No, es destrucción, es necrosis. Cuando hay destrucción de piel, de tejido adiposo y de musculatura, se llama fascitis necrosante. ¿Por qué se llama fascitis necrosante? Porque va en fascias. Solamente por eso se llama fascitis necrosante. Pero la destrucción, gangrena, Aquí necrosis, tengo. es lo mismo. Final do vídeo. Aquí, este es el inicio nada más. Así empieza y después progresa. Si yo hago eso, voy a encontrar, puede ser que ya encuentre musculatura dañada. Entonces, debajo de eso va a estar el daño. Aparentemente se va a ver esa zona negruzca, significa que ahí ya hubo una necrosis y ya hay que abrir inmediatamente. Si ve zona ennegrecida, significa que hay necrosis en esa zona y tienen que abrir eso. Esse caso foi queimadura, né, prof? Toca eso. Y si se toca eso va a drenar y va a estar infestado por microorganismos. Lo mismo que le pasó al señor que yo les había dicho. Él tenía un aspecto similar a esto. Cuando abrieron, encontraron toda la zona muscular ya infectada. No. Aí a queimadura Pero si es terceira. así, todavía Sí, no no, sí, afectó no. el músculo, ¿verdad? Si está No, el negro, caso de ella ya está afectado todo. Ah. Ese al abrir, normalmente ya está afectado tejido adiposo y musculatura. Aparentemente por fuera está así. No parece gran cosa, pero por dentro está la destrucción. Ah. Ya está instalado. La fascitis necrosante en los Estados Unidos tiene una tasa de letalidad del 20% y el síndrome del shock séptico 60%.
En países subdesarrollados se estima que ese porcentaje es el doble, lo que significa que en nuestro país fascitis tiene una tasa de 60% y síndrome del shock séptico 90 a 95%. Meu Deus. Entonces, que llegue el paciente al síndrome del shock séptico prácticamente representa su muerte. Entonces, una erisipela normalmente desemboca síndrome del shock séptico. Normalmente. Normalmente no. Puede suceder, pero no precisamente va a desembocar. Una celulitis puede desembocar a un síndrome del shock séptico. Sí. Mucho más fácilmente que una erisipela. ¿Por qué? Porque ella ya es más profunda. Una fascitis necrosante y casi siempre desemboca en síndrome del shock séptico. Entonces, cuanto más profunda sea, más fácilmente desemboca en síndrome del shock séptico. Entonces, un hispético normalmente desemboca en síndrome del shock séptico rara vez, depende mucho de la inmunidad del paciente. Bueno, entonces el síndrome del shock séptico ya es la toxicidad multiorgánica. Aquí ya están involucrados la proteína M, el serotipo de la bacteria, que sería el serotipo de la proteína M, las cápsulas de ácido hialurónico y las exotoxinas pirogénicas. También aquí hay factores predisponentes, fascitis necrosante, pacientes con VIH, pacientes que tengan bacteremia, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen enfermedad pulmonar, varicela zoster, alcohólicos, drogadictos, tienen mayor probabilidad de que desemboquen a un síndrome del shock séptico. Sí. Essas doenças que têm fatores Predisponentes. Isso. No caso da diabetes, seria principalmente em casos de diabetes não controladas ou tem o mesmo risco? El mismo riesgo si es controlado. ¿Cuál es el problema de ellos? Que ellos no tienen una cicatrización rápida. Y al no cicatrizar rápidamente, entonces la probabilidad que desenvuelva un síndrome del shock séptico es mucho mayor. En el síndrome del shock séptico, los síntomas son fiebre, escalofríos, malestar general, vómito, náusea, diarrea, falla multiorgánica, corazón, pulmón, hígado, riñón y posteriormente a ello viene el shock y muerte del paciente. Ellos tienen las mismas características del estafilococo. ¿Cuáles son los síntomas que no citan estafilococos? Todos son las mismas sintomatologías y son igualitas. Não, nem sempre são iguais. Aquí las diferencias primarias que vemos entre el estreptococo y el estafilococo son náusea, vómitos, diarrea. ¿Qué? A febre sempre aparece. No, en el shock séptico siempre aparece, ya sea estafilocócica o estreptocócica o de cualquier otra bacteria. Es sintomatología del shock séptico y fiebres altas, 39 a 40 grados. E quando, por exemplo, há um rompimento do apêndice, seria por... Puede desembocar el síndrome del shock séptico. Apendicitis puede ser causado por diversos microorganismos. Puede ser causado por bacterias, por virus, por parásitos y por hongos también. Entonces ustedes siempre tienen que determinar la causa. Lo más normal es la bacteriana, pero hay parásitos que pueden causar también apendicitis. Y hay virus también. Las otras enfermedades supurativas, bacteremia. Bacteremia ya es la presencia de la bacteria en sangre.
Normalmente la bacteremia se presenta en personas que tienen fascitis necrosante, en personas que tienen el síndrome del shock séptico. En ellos la tasa de mortalidad es aproximadamente de 40% en países desarrollados, y en países subdesarrollados ya sabemos que normalmente es el doble del porcentaje. Personas que tengan faringitis, piodermas, erisipelas, rara vez desembocan a una bacteremia. Y si no desembocan a bacteremia, también rara vez desembocan a un síndrome del shock séptico. Pero eso no significa que nunca desenvuelvan, sino que difícilmente van a llegar a una bacteremia y a un síndrome del shock séptico. Luego tenemos las infecciones respiratorias. Entre las infecciones respiratorias tenemos amigdalitis, faringitis. Tenemos también la sinusitis, por ejemplo, que pueden desembocar en una neumonía grave. ¿En qué casos? Cuando los pacientes son inmunodeprimidos, cuando utilizan quimioterapias para el cáncer o inmunosupresoras contra algunas patologías en específico. Entonces, esas enfermedades respiratorias pueden ir a los pulmones, como ya les había dicho, o puede llegar a los meninges y causar meningitis. O, como consecuencia de ello, por ejemplo, fiebre reumática o glomerulonefritis. Sepsis neonatal. El sepsis neonatal normalmente el neonato adquiere en el momento del parto, durante el corte del cordón umbilical, o puede ser también por una mala desinfección o asepsia, mejor dicho, de la zona del cordón umbilical. Cuando el microorganismo se introduce a través de ella, puede llegar a causar sepsis y muerte del recién nacido. La fiebre puerperal es cuando la bacteria se introduce a nivel del útero, llega a convertirse en bacteremia y posteriormente septicemia. En estos casos va a presentar el paciente fiebre, escalofrío, distensión abdominal, enrojecimiento facial, tensión pelviana, secreción vaginal que puede ser mucosanguinolenta. Entonces son características de que el Streptococcus pyogenes se introdujo a nivel del útero. Y la septicemia, que puede ser por heridas traumáticas o quirúrgicas. Bacteremia y septicemia son diferentes. ¿Bacteremia qué es? Presencia de la bacteria en sangre. ¿Y septicemia? Ahí ya es una generalizada. Entonces son diferentes. Bueno, las infecciones postestreptocócicas vamos a dejar para la siguiente clase.